Hola, buenos días a todas, a todos. Estamos ya transmitiendo en vivo desde la página del posgrado, de la coordinación del posgrado en Artes y Diseño. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Estamos muy contentos de tener ahora el tema de los procesos de investigación artística, que tiene mucho que ver, digamos, con lo que también el proyecto aglutinante del que ya he hablado en algunos momentos, y quizás si han seguido las otras transmisiones sepan un poco de qué va. Tiene que ver con la investigación en artes, la vinculación entre los temas propios de la investigación y de la academia, y por supuesto una mirada, digamos, crítica a las lógicas heterogéneas y heterodoxas que ocurren en la academia, y al mismo tiempo también, con la misma mirada crítica, también a los procesos artísticos y cómo pueden confluir en algún momento en la universidad o en las investigaciones de posgrado y en general en las investigaciones. Yo comentaba en la mesa de antier, que estuvo muy interesante, sobre cine y experimentación, que la lógica es no digamos, meramente positiva, sino que al mismo tiempo pues, se permite la crítica. La idea es la interacción, la interrelación entre los y las que nos dedicamos a las artes y las distintas posturas que pueden confluir, pero que también es importante verlo desde lo extraacadémico. Yo creo que en el caso particular de las artes visuales, del diseño, el documentalismo, incluso la educación artística, pues nos enfrentamos normalmente a dos líneas que a veces corren paralelas y muchas veces incluso nunca se tocan. Una línea es la académica, como decía ya, y la otra es la artística. ¿Y qué pasa cuando estas se encuentran? A veces los encuentros son afortunados y a veces no son tan afortunados, y yo creo que es bueno que no sean del todo afortunados, porque eso indica que son dos vías paralelas, que siguen manteniéndose como estabilizaciones del conocimiento que tienen sus propias lógicas. Por supuesto, la investigación artística es posible y en muchas condiciones, no solamente dentro de la academia, sino también de manera independiente de la academia. La investigación no es solo academia, yo lo decía también en esta mesa que les mencionaba hace un momento, que en realidad hay un error en imaginar que la academia y lo que pasa, digamos, en los posgrados y tal, solo tiene que ver con las lógicas de la teoría. Por supuesto no, y menos digamos, en las humanidades. La teoría es la que rige, la que regirá, ¿no? Pero eso también implica también a otras digamos, así, disciplinas, ¿no? Más bien la academia es un sistema organizativo, burocrático en buena medida, es decir, una buena parte de lo que imaginamos como academia solo es proceso burocrático, tiene su razón de ser, a veces favorable y a veces no tan favorablemente, y también es una administración, una departamentalización del conocimiento, una cosa que ya puede ser criticada, y me parece que el arte tiene la batuta ahí, es decir, tiene una batuta crítica muy interesante, muy importante, que hay que observar y que hay que darle sus espacios. Y bueno, Bitácora va un poco de eso. Bitácora es diálogos entre arte y academia. Son diálogos, siempre respetando el proceso dialógico y la posibilidad de compartir e intercambiar experiencias. Eso es lo más importante. Y bueno, pues ahora, como les decía, estamos comenzando estas mesas. Son dos mesas que nos propuso Jonathan Farías Carrillo, que estamos muy contentos y nos gusta mucho que nos propongan este tipo de eventos, que se llama procesos de investigación artística. Perdón, es que se me fue aquí el flyer. Procesos de investigación artística, que, como decía, pues está totalmente vinculado con esta preocupación nuestra. Yo esperaría que el próximo año Bitácora, además de recibir las propuestas de los estudiantes, que nos seguirá encantando recibirlas, de las maestrías y el doctorado, va a generar o a proponer otro tipo de encuentros, otro tipo de lógicas, incluso algunas curadurías, en fin.
Ya iremos viendo, pero por lo pronto, bueno, pues le voy a dar ahora sí la palabra a Jonathan Farías para que modere estas mesas y nos presente a nuestras y nuestros invitados. Muchas gracias Jonathan, y te cedo la palabra. Muchas gracias, César. Pues primero un saludo a todo nuestro público en línea. Esperamos que estas mesas sean interesantes, que no sea un contenido más de todo del gran contenido que existe ahora en las redes a partir de, pues, de esta contingencia sanitaria. Esperamos que estas mesas puedan dejarles un poco de reflexiones, de puntos para ahondar sobre qué es la creación artística, cómo son sus procesos y de qué manera están abordándose en un tiempo como el que nos ha tocado vivir con un encierro que nos hace como tener que utilizar otras soluciones en la producción de propuestas dentro del campo de las artes. Bueno, me siento muy alegre porque en esta primera mesa, son dos mesas, los invitamos a que nos sigan esta mañana de viernes 3 de noviembre, 3 de diciembre, ya casi a punto de concluir el año, que nos sigan en estas dos mesas para que observen como desde las entrañas de los procesos creativos, cómo se van dando, cómo se van solucionando, a qué problemas llegan los creadores en sus trabajos, de qué forma generan las soluciones y cómo plantean al final de su trayecto la presentación de sus trabajos. Es muy interesante, antes de poder pasarles la voz a las participantes de esta mesa, me siento honrado porque son tres compañeras que tienen trabajos muy interesantes, algunos que vienen desde la danza, otros más que vienen desde la construcción de la idea conceptual, digamos, del color y cómo se inserta en el espacio público, y también estas máscaras que se convierten en personajes y que vamos portando, ¿no? Ahorita les voy a dar como un poquito la introducción a cada una de ellas. Para que nos hablen de sus trabajos, les explicaré rápido la dinámica. La idea es que ellas presenten en un determinado tiempo cómo van sus procesos. Es también importante mencionar que todavía no estamos concluidos estos procesos que siguen en un devenir, que siguen en una transformación y que ahora hacen un stop para dar cuenta de qué es lo que está pasando. Es muy importante considerar que en el mundo del arte, desde, digamos, el más conocido ejemplo con Jackson Pollock, con su action painting, que nos hizo entender que el proceso es tan importante como la obra terminada, es muy importante sus revisiones. Pero sucede que en el mundo del arte, cuando vamos a un museo o una galería, los artistas nos dan cuenta de un proceso que ha concluido, y entonces al haber concluido hay una reflexión un poco distinta en su acercamiento. Pero cuando sucede que el proceso está en un desarrollo, como es el ejemplo de los trabajos que vamos a observar aquí, que todavía no terminan y que todavía no, digamos, dan cuenta finalizada de ellos, sino que están en el devenir, que estamos, digamos, en el centro mismo del proceso, la reflexión no solamente va hacia afuera, es decir, los creadores no solamente hablan de lo que están haciendo, sino que lo que comienzan a observar que la gente ve de ellos, también viene hacia adentro la reflexión. Entonces, hoy se presentan estos trabajos como una forma de mostrar cómo se trabaja, pero a la vez con sus participaciones que les pedimos hagan desde Facebook, pueden ir haciendo sus preguntas, haciendo sus anotaciones, dándonos pautas a ahondar, digamos, en los trabajos que les estamos mostrando y que ustedes pueden ir como cuestionando, que se genere toda esta dinámica de diálogo, porque algo que es muy importante hoy en el arte es que haya una intercomunicación, que no sea solamente un artista diciendo como sus verdades, sino que sea cuestionado el artista, el creador, y que haya una mutua colaboración, digamos, en la construcción de contenidos sobre el fondo, digamos, de los proyectos. Y bueno, vamos a comenzar ya para que demos más bien la voz a nuestras participantes, que son a quienes venimos a escuchar. Pues vamos a comenzar primero con Cristian Galicia Muñoz de Cote. Ella estudia el posgrado en artes visuales en la maestría y está en el campo de conocimiento fotografía. Su presentación se titula Máscara Raupa, las historias convertidas en personajes. Pues vamos a darle la voz a Cris.
Vamos a que nos comparta pantalla y bueno, es tuyo el tiempo, Cris. Gracias. Se ve muy bien. Ok. Bueno, este proyecto nació en una residencia que hice en el 2014 en Arles, Francia, y fue muy chistoso porque de repente abrí mi maleta y me di cuenta que solamente traía ropa gris, blanca y negra. Y yo regularmente me he visto como de muchos colores, entonces fue como muy raro y dije, a ver, ¿esto qué significa? Yo soy de hacer mucho bitácoras y mis bitácoras se ven más o menos como esta página, pero aquí fue como donde encontré el primer chispazo de la idea. Dice, viajé con una maleta de 20 kilos, toda la ropa que me acompaña es gris, negra y blanca, busqué sin querer viajar sin máscara. Y ahí fue cuando dije, ok, ¿qué significa esto, no? O sea, la máscara es como esto o este statement que trato de dar con la ropa o que tratamos todos los días de hacer. Y bueno, ahí empezó como que el primer mapa. En ese viaje estuve rodeada pues de mucho arte y sobre todo de Picasso y de máscaras africanas. Entonces, pues como que era algo que se estaba relacionando. Yo decía, ¿cómo podría volver contemporáneo esto que sucede con las máscaras, que de alguna manera tienen cabello, piel, sangre, como una especie de como ofrenda o como un sacrificio, pero ¿qué es lo que en nuestra sociedad actual sería? Porque creo que ahora es mucho más, no sé, el usar ese tipo de cosas podría ser, ay, es que no quiero utilizar una palabra incorrecta, pero podría ser, no ser tan significativo, ¿no? O sea, quizá hay otros elementos que lo representen. Y ahí fue que se me ocurrió la idea de trabajar con la ropa amada de las personas, porque creo que todos tenemos en nuestro closet un tipo de ropa, prenda, objeto que amamos mucho y que ya no podemos tener, o sea, ya no podemos usar o portar día a día, pero que significa mucho para nuestra historia. Entonces, creo que esa es una especie de segunda piel que es una cicatriz de nuestras historias. Entonces, la primera vez que me adentré al proyecto, digamos de manera como súper consciente, fue en una residencia que hice años más tarde. Eso fue el chispazo de la idea en el 2014, pero no la continué, digamos, mucho. Hice algunos intentos de máscara con ropa que compraba como en los de Ejército de Salvación o así para ver si traían historias. Pero fue más tarde, creo que en el 2017, que hice una residencia en un proyecto que se llama Nox, en la que invité a 3 personas, a Gabriel, a Nelly y a Erika, para crearle sus máscaras con esta ropa amada. Hacíamos un proceso pues como muy metódico, en el cual ellos primero me entregaban la ropa, la documentábamos, me contaban la historia de la ropa y hacíamos una serie de test como psicológicos, tipo matchover, como crear, dibujar una casa, dibujar tu familia, dibuja así, como para tratar de encontrar las características de la máscara. Y sobre todo se contaba la historia. Ahí yo le escaneaba, trataba de documentarla lo más posible. Así se veía mi pared de referencias. Ponía, digamos, la máscara que me interesaba y trataba de buscar el significado, ¿no? Así como, no sé, por ejemplo, acá hay una máscara Timor que es para los rituales de paso. Hay máscaras de fertilidad y todo esto tenía que ver como de dónde iba a sacar la referencia de acuerdo a la historia que me contaban. Y bueno, así un poco se veía como la sala del proyecto. Esto era como tratar de vaciar mi bitácora o ese proceso a las paredes, ¿no? Que se notara un poco de qué iba la cosa o cómo se podía ver un poco la entraña del proceso, ¿no? Aquí se pueden ver también, pues, cómo las fotos nunca salen a la primera, en realidad, pues hay un montón de pruebas antes y este es como una muestra chiquita, pero en realidad los procesos creo que se ven un poco así. Y bueno, esta imagen es como el recopilado del origen de este proyecto. Cuando dije, a ver, esto pinta para hacer una investigación. Una de mis referencias más importantes es Dieter Appel, porque él utiliza la fotografía como un proceso ritual. Entonces,
yo sí creo que la fotografía puede ser algo transformador, no solo para el fotógrafo, sino para la persona que está siendo fotografiada. O sea, en el momento en el que tú te ves plasmado en la imagen siendo como ritualizado, tu cerebro entiende cosas, ¿no? Entiende o acepta que algo se está transformando en ti. Entonces, este fue el primer bocetito de la máscara. Al lado, ay, no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo, pero bueno, al lado hay un muñequito de Picasso que siempre lo acompañaba, que tiene dientes y también me parecía como una referencia. Y después las primeras máscaras africanas que pude ver en vivo, verdaderas, del British Museum. Y pues siempre me impactó su poder, ¿no? O sea, que en realidad no son un objeto, ni siquiera son un objeto de arte, son un objeto mágico, ¿no? Este es un GIF que no se hace con las máscaras que alguna vez construí. Y bueno, aquí están las 3 máscaras que iniciaron el proyecto. La primera es la de Nelly, la segunda la de Erika y la tercera la de Gabriel. Brevemente les cuento como la historia de la ropa. La máscara de Nelly, que es la primera, fue un saco que ella compró en Canadá cuando ella emigró, pero este saco era de segunda mano y para ella era importante porque de alguna manera como que la fusionaba con el lugar. Después ella se apropió mucho de él y era una prenda que usaba constantemente. Lo interesante del proceso con ella fue que los retratos sin la máscara tienen una actitud corporal súper distinta, pero cuando usó esta máscara que era como para fusionarse, que además está hecha como un casco que te protege y que te deja cómodo, ella como que se empoderó, ¿no? Y luego la de Erika es una máscara que tiene un muñequito aquí que en la boca se saca y ella puede contarle secretos. Y es el vestido que ella utilizó para la boda de su hermana. El tercero, hay esa máscara, bueno, la máscara de Erika me parece que es una historia muy interesante, ¿no? Como que tampoco se podía deshacer de ese vestido, pero no lo iba a volver a usar. Entonces, de alguna manera también como que era súper femenino, quería que la acompañara, que fuera una máscara de acompañamiento. La tercera es una máscara muy diferente. En esta nos inspiramos como en los líderes de tribus o como en tótems, ¿no? Y esta es cuando Gabriel es un arquitecto muy, pues muy exitoso, también es un artista exitoso, y cuando él se fue a Arabia Saudita por 15 años a hacer palacios para la familia real. Entonces, esta camisa fue una de las cosas que compró estando allá, pero para él era como algo que usaba constantemente, ¿no? Como que le daba cierta presentación, pero también comodidad y tenía mucho que ver con su trabajo. Entonces, decidimos utilizarla porque representaba como bien ese momento. Bueno, con esto iniciamos como el posgrado y con la teoría de que podía continuar haciendo este tipo de retratos máscara. Sin embargo, llegó la pandemia y pues yo no podía estarme exponiendo a salir porque en ese momento yo ya estaba embarazada y pues no había manera, ¿no? Entonces mi tutora me dijo, a ver, ¿por qué no tratas de pasarlo a la virtualidad? Y yo le decía, no, pero ¿cómo si en la máscara se necesita la materia? Pero pues lo logramos. Entonces, analizando mucho y como reflexionando de qué iba mi investigación, pues algunos de los campos eran el retrato, la máscara como tal, la apropiación de imágenes, pero uno de los más importantes es dónde está el fotógrafo. O sea, ¿qué tanto afectas tú cuando estás tomando un retrato? ¿Qué tanto le das tú a la persona esa personalidad, ¿no? O esa imagen, esa máscara, ese momento, o qué tanto es él, ¿no? Porque de alguna manera las personas ya sin tener nada en el rostro tienen una máscara cuando se paran enfrente de una cámara para ser retratados. Están captando ese gesto de ese momento exacto en el cual pueden fingir, ¿no? Pero bueno, eso nos llevó a analizar a las redes sociales, a analizar que en las redes sociales también construimos la máscara de nosotros mismos.
Y fue ahí que surgió esta propuesta, que tiene que ver con retratos digitales, los cuales hago con un proceso como de apropiación, en el cual, ahí había puesto más fotos de este proceso, pero bueno, estoqueo todos los perfiles de las personas que, bueno, ellos primero me dejaron hacerlo, ¿no? Entonces me robo todas las fotos de perfil, de ahí corto la ropa de todas sus fotos y construyo su máscara a partir de la ropa que ellos usaron en sus redes sociales. Entonces, de alguna manera, parte de la misma idea, nada más que le falta esa materialidad y la idea de la historia. La idea o la intención es que sí puedas leer un poco de la personalidad, ¿no? Hay algo que me interesa mucho, que es que aunque tú no quieras mostrar cosas, o sea, porque alguna vez me encontré con una persona, un alemán, que yo le dije que quería hacer su máscara y él me dijo, pero es que yo no guardo nada, yo no tengo como esa intención con la ropa, no soy acumulador, no sé qué. Y le dije, pero es que inconscientemente tú estás mandando ese mismo mensaje y es lo que a mí me gustaría plasmar. Si en tu máscara no va a haber ropa desgastada, no va a haber ropa con una carga, digamos, emocional, pues sí va a haber entonces una carga a lo mejor sobre la practicidad que él lleva a la vida, sobre los colores con los que él le gusta manejar. Y bueno, pero en el proceso también ha habido algunas fallas, ¿no? Por ejemplo, uno de mis primeros ejercicios o aproximaciones cuando estaba en la pandemia y dije, tengo que hacer algo, pero no sé qué, fue hablar de la huella que dejamos en los cubrebocas. Entonces le pedí a las personas que si me mandaban una foto de su cubrebocas por la parte de adentro, ¿no? Sí se pueden leer cosas, yo creo que no es un fail totalmente, pero pues tampoco me satisface mucho el resultado. Era interesante ver la reacción de las personas con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, cómo hay uno que es un trapito, ¿no? O sea, como esa sensación de, no hay cubrebocas, tengo que hacer algo, ¿no? Fue muy al principio de la pandemia, entonces creo que sí se puede ver hasta los cubrebocas, cuando había escasez. El billet, ¿no? Que aunque sea aunque esté utilizando un cubrebocas, no se deja de pintar, el otro que es como de trabajo. Y bueno, este fue como una de mis aproximaciones, pero no me encantó el resultado visual. Otra de las aproximaciones fue el hacer el retrato con objetos, porque también creo que los objetos hablan de su dueño, incluso estas cosas inconscientes, pero yo sentía que aún le faltaba algo, ¿no? Que aunque podíamos hacer ese retrato bodegón, le faltaba como más potencia. Y al lado están una serie de fotos que se llaman Mutatis Mutandi, que fueron fotos que realicé mientras yo estaba embarazada, porque sentí que mi identidad se transformó tanto que aunque yo quería hacerme autorretratos para tratar de por lo menos acercarme a la máscara a manera de autorretrato, no podía. Así me sentí entonces. Esta es una serie de fotos, de objetos que me representan. Perdón. Y bueno, creo que ahí se puede leer un poco de mi personalidad. Y después, pues claramente, este bebé iba a afectar el proceso creativo. ¿Verdad? Bueno, no precisamente afectar, transformar. Entonces, hice este proyecto llamado Leche, que se llama La Máscara de la Maternidad en el Puerperio. El puerperio son los 100 días, bueno, contemplé los 100 días posteriores al parto. Entonces, trabajé este proyecto de Raupa. Voy a irme más rápido porque alguien ya se desesperó. Entonces, trabajé los 100 días posteriores al parto y también mi máscara del puerperio. Como pueden ver, es igual la idea de retratos, de objetos. Y bueno, se llama Leche porque mi obsesión en el puerperio fue la lactancia. Creo que todas las mujeres tenemos una obsesión cuando estamos en ese proceso, porque son tantos los cambios que uno se agobia y dices, de ahí tengo que poner un foco en algún lado. He hablado con mis amigas y algunas son así como su cuerpo, las estrías, el sueño, pero bueno, el mío fue la lactancia, ¿no? Entonces, pues se llama Leche este proyecto.
se hizo esta construcción de imágenes y esta construcción de mi máscara. Utilicé la ropa que había usado mientras estaba embarazada para crear esta máscara que de alguna manera yo creo que representa la sensación que tuve al principio, ¿no? Digo, este proyecto se trata sobre mi relación con el puerperio, no de mi maternidad como tal, ¿no? Creo que ese sería otro inciso que pues igual y en el doctorado lo abordo, porque así me quedé con ganas. Pero bueno, la máscara representa esa sensación como, pues con la leche, tuve un episodio de mastitis, que es una cosa súper dolorosa, y creo que representa muy bien esa forma. Una cosa que pesa, pero que a la vez es suave, esa sensación como de sueño, muchas manos que se necesitan. Entonces, la máscara representaba todas esas sensaciones. Y bueno, en ese caso decidí utilizar el cuerpo porque también era algo que, pues, que quería explorar, ¿no? O sea, yo no me sentía normal con él, ¿no? O sea, era diferente, ¿no? No era como... 3 minutos, Cris, por fin, para terminar. Bueno, esa es la máscara. Estas son las fotos de leche y la serie se compuso ya de más fotos para integrarlo. Es así que ya esto se los presentaré súper rápido porque tenemos 3 minutos. Pero bueno, es así que llegamos al proceso de leche. Después ya pasaron los 100 días del puerperio y todo. Y dije, hey, necesito hacer la máscara de alguien más. Y así llegó esta máscara que es, se llama Carolina. La máscara se llama Reina. Decidí que voy a ahondar más en los objetos. La máscara sí se compone de su ropa, como pueden ver, pero también ya para que el discurso sea como más completo y no tengamos solo una imagen central, pues hay fotos del espacio, hay fotos de sus objetos importantes, por ejemplo, aquí hay un detalle del cabello de su ropa, con el fin de que se pueda leer y entender más la historia. Si se dan cuenta, esta estrategia es similar a la que utilicé en Leche, nada más que con la historia de otra persona en otro momento. Ahorita me faltan 2 capítulos que serían Valentía y Suerte, que son otras 2 mujeres a las cuales les voy a hacer la máscara. Y espero no haber sido súper confusa y sí, pues perdón. Gracias. No, gracias a ti, Cris. Gracias por presentarnos este trabajo. Es muy interesante. Desde ahorita los invito a, pues, a ir colocando sus comentarios en Facebook, sus preguntas. Al final de la presentación de cada una de nuestras participantes, pues vendrá este lapso de preguntas, de comentarios. Algo que sería muy interesante poder generar en estas mesas de discusiones, que precisamente se construya una discusión sobre por qué llega a estas cosas. Muy interesante lo que Cristian nos presenta, cómo la ropa puede ser utilizada como una máscara, como otra piel, como un tipo de retrato, ¿no? También por ahí nos deja preguntas, ¿en dónde se encuentra el fotógrafo? ¿En dónde se encuentra, digamos, el modelo? ¿Cómo la fotografía también es un acto ritual? ¿Cómo las exploraciones que va haciendo Cristian nos lleva a otras líneas de indagación, esto que hizo con los cubrebocas, esto que ahora trabaja con la maternidad? Muy interesante esto que nos comentaba César sobre que la investigación no es solo academia, y con Cristian lo estamos observando evidentemente, ¿no? No solamente en su trabajo, sino incluso para generar esta presentación, ella no puede desligarse de su responsabilidad como madre, y esto es también muy interesante porque implica, no le causa un problema, sino intenta integrar la circunstancia en la que se encuentra para construir su propuesta artística. Ahora vamos a pasar con Marta Cecilia Miranda Gómez. Ella estudia el posgrado en el campo el posgrado en arte y diseño. En la maestría, ella está en el campo de conocimiento e investigación artística y titula su participación Color Abismo, la ciudad es un fantasma maquillado con pintura. Pues vamos a darle la voz y el espacio a Ceci para que nos platique de qué va su proyecto y en qué se encuentra en este momento. Hola a todas y a todos. Gracias, Jonathan, por haberme invitado. Me quedé pensando un poco en lo que decía César al inicio sobre
sobre encuentros afortunados. Yo no sé si este encuentro lo será, pero a ver qué pasa. Y pues yo en realidad decidí hoy en la mañana cambiar la presentación que tenía preparada y me dispondré a leer un, un pequeño texto que creo que da cuenta del momento en el que estoy en el proyecto de investigación que tengo y pues nada, me encantaría conversar un poco después en el momento en el que podamos pensar juntas sobre estas matices o como zonas grises de la investigación artística y qué podemos entender por eso y con qué definiciones, si es que son necesarias, pues nos sentimos cómodas. Y pues voy a empezar. ¿Una ciudad es un fantasma o está llena de fantasmas? Crecí en una casa en Coacalco, un municipio del Estado de México. Viví ahí de dos formas distintas. La primera entre 1994 y 2008 con mi familia, un grupo de 5 personas, un fantasma y una perrita café de orejas grandes y suaves que se llamaba Princesa. La segunda, a partir del 2018 y hasta el presente, pensando desde la nostalgia y la incomodidad. A lo largo de todo este tiempo he sido parte del proceso de urbanización y segregación de Coacalco, el cual pareciera replicar una lógica de centro y periferia en sus apenas 35 kilómetros de superficie terrestre. Frente a mi ventana está el Cerro del Chiquihuite, atravesado por una frontera invisible entre Coacalco y la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, iluminado por dos antenas rojas que parpadean todas las noches, indicando que detrás de ellas hay algo más. Para llegar a ese otro lado, es necesario rodear al cerro, ya sea por la ruta hacia Querétaro o por la autopista que conecta al Estado de México con Hidalgo. Es fácil pensar que las personas que vivimos en Coacalco nos acostumbramos fácilmente al viaje. Es poco factible saber la cantidad exacta de viajes que he hecho entre la casa y ese otro lado del cerro. En ese otro lado están el trabajo, la escuela, la pareja, las amigas, la familia materna, el parque favorito, los museos, los restaurantes. De este lado, cerca de la casa, solo está la familia paterna. Lo que sí puedo calcular es el tiempo en el que el paisaje se transformó. 22 años. Si las casas están pintadas, es porque a su gobierno le importan. Desde el año 2010, diversos gobiernos estatales mexicanos y empresas privadas han desarrollado programas sociales para pintar fachadas. Algunos a través del obsequio de botes de pintura y brochas, y otros mediante la creación de murales urbanos que toman como lienzo colonias completas. En 2014, Jorge Carlos Rodríguez Marín, titular en turno de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial SEDATU, inauguró en Ecatepec el programa estatal Pinceladas en Grande, luego de comandar el programa federal Ilumina México. El proyecto tuvo como objetivo rescatar la imagen, y cito, de dichas colonias, lo cual implicaba alrededor de 50,000 intervenciones de pintura en Ecatepec como respuesta a las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, por invertir en obras que sirvieran a la gente y que embellecieran, y repito, embellecieran el entorno con viviendas dignas. Termino cita. Rodríguez Marín explicó que la finalidad del proyecto era dar un mensaje a la sociedad mexicana y no solo suplir el gris del tabique por colores más alegres. Para el proyecto, la Secretaría Sumando aportó pintura, sellador, brochas, rodillos, escaleras y máquinas compresoras para acelerar la pincelada, mientras que las comunidades darían al proyecto su mano de obra. Con esta firma quedó avalado un convenio con la Asociación Civil Corazón Urbano para el seguimiento y supervisión de todo el programa. Encabezada por Alfredo Achartusier, fundador y antiguo director general y presidente ejecutivo de COMEX, Corazón Urbano es una asociación que desde el 2010 ha desarrollado proyectos
y cito, de corresponsabilidad, en los que el gobierno en sus 3 niveles y o las empresas que aportan recursos, los vecinos se organizan y capacitan, mientras que la asociación realiza aportaciones económicas o en especie para remozamiento y rescate de colonias y unidades habitacionales, escuelas y el mejoramiento del entorno urbano en general. Para 2017 se pintaron más de 7.200 fachadas en 17 colonias del municipio de Ecatepec, las cuales son visibles por su forma de mosaico gigantesco desde la autopista México-Pachuca y por sus colores saturados y contrastantes. Los colores regalados por Comex responden a una lógica de ciudad marca, en la que las ciudades se pueden identificar globalmente del resto. Amarillo salvavidas, verde tepeque y morado impulso son algunos de los colores más comunes en este tipo de programas. Para Comex, el color es una herramienta transformadora en la sociedad, que puede ser utilizada por cualquier persona. En una entrevista, el color senior de Comex México me comentó que los colores y las paletas de la empresa tienen el objetivo de vaticinar el futuro y de ser magia, en el sentido en el que pueden responder a las necesidades socioculturales de una comunidad, en este caso, del México contemporáneo. Ejercicio de entendimiento 3. En el texto Micropolítica, cartografía del deseo, escrito por Sueli Rolnik y Félix Guattari, en el tercer apartado, políticas, sustituir lo referente al automóvil por pintura. Repito, en el texto Micropolítica, cartografía del deseo, escrito por Sueli Rolnik y Félix Guattari, en el tercer apartado, políticas, sustituir lo referente al automóvil por pintura. Es decir, se trata de oposiciones diferentes. Lo molecular como proceso puede nacer en lo macro. Lo molar puede instaurarse en lo micro. Esta función de equipamiento colectivo teledirige, codifica prácticamente las conductas, los comportamientos, las actitudes, los sistemas de valor. Pero esto no da para decir que estamos ante un proceso de individuación. Para ilustrar este proceso, tomemos la imagen de los vendedores de pintura. Estos tienen una gama de colores accesibles de acuerdo con diferentes presupuestos que corresponden con diferentes categorías sociales. Esa gama de colores se cruza con el hecho de que, como dicen ellos, usted puede personalizar, usted puede preferir el acabado, la textura, la durabilidad. Por lo tanto, es en este tipo de proceso de personalización en el que podríamos pensar. El ejemplo de la pintura es importante porque tal vez sea eso lo que diferencie el modo de consumo en las sociedades industriales capitalistas de la increíble serialidad de los bienes de consumo en los países del este. Y ahí creo que sin duda se puede hablar de una modelización o de una producción de subjetividad completamente alienada. Para todas esas personas que constantemente nos sentimos mal con el mundo, Sueli Rolnik ha elaborado una teoría deseable sobre la relación constitutiva indisoluble entre forma y fuerza. Una estrategia de desprogramación que nos facilita pensar, por no decir vivir en, el presente, compartida en una conferencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 2015, que pueden visitar en YouTube. Para Rolnik, el mundo es una superficie topológica relacional hecha de cuerpos, con todo tipo de conexiones variadas entre formas y fuerzas que están moviéndose todo el tiempo. Las formas, según ella, son genéricas. Nos permiten reconocer parte del mundo a través de nuestra percepción, de la experiencia sensible. Las formas son percibidas desde marcos de referencia específicos. Nos ayudan a situarnos con relación a un lugar, por ejemplo, la cultura. Las formas no son familiares, las conocemos, mientras que las fuerzas producen extrañamiento. Las fuerzas irrumpen nuestros cuerpos con diferencias de clase, raza y género, problemas ambientales, intereses económicos que desconocemos, pero que de alguna forma nos afectan.
El malestar producido por ese extrañamiento es, según Rolnick, una señal de alarma, capaz de producir un cierto tipo de deseo, el cual a través de su pensamiento activo en tanto acción se alimenta de la necesidad por encontrar un nuevo equilibrio. Por medio de la reconfiguración de las cartografías del presente, ese deseo pensado, accionado, se ancla a lo que ella llama micropolítica activa, una forma de estar que es antropofágica, heterogénea, relacional y perspectivista. Para Sueli Rolnick, sentirse mal es una oportunidad de desestabilizar el sistema y quizá de emanciparnos. Mi interés por la mi interés por la investigación artística habita la posibilidad de insertar mis indagaciones en un campo quizá más amplio o reflexivo. Quiero saber cómo las preguntas artísticas pueden detonar investigaciones que entrecrucen campos de pensamiento y que cuestionen a otras disciplinas, pero en especial que cuestionen el lenguaje que les creó, el campo semántico y de sentido al que pertenecen. Me interesa saber cómo los arquitectos son arquitectos, los pintores pintores, los artistas artistas, y por qué al día de hoy me es muy difícil identificarme con alguno de esos términos. Me gusta combinar y separar palabras, porque es la única forma que he encontrado para ir un poquito más allá del lenguaje con el que aprendí con H a nombrarlo todo. Creo, al igual que Silvia Rivera Cusicanqui, que las formas de nombrar se han vuelto una camisa de fuerza rígida que no nos permite pensar el lenguaje, que no nos permite pensar más allá. El lenguaje, según entiendo, es una estructura significante que nombra jerárquicamente al mundo y sus relaciones. Hay quienes piensan que solo en el nombrar es donde las cosas existen, sin embargo, es en lo no dicho, lo no nombrado, quizá en el prefijo y de ilegible, inaudible, indecible, invisible, donde podemos crear otras formas de rearmar nuestro presente. Mi última palabra, resultante de una intensa y prolífica conversación con la artista mexicana Sandra Calvo, fue pantonicracia. Y es ahí donde estoy, un problema. Una combinación activa entre Pantone, que podría ser carta de colores estandarizada para definir colores específicos, y el sufijo griego cracia, dominio, gobierno o autoridad. En ese sentido, las pantonicracias son un sistema de ordenanza política que reorganiza la vida en función de las aplicaciones del color. La pantonecracia reafirma la omnipresencia del pantón en nuestra sociedad hiperglobalizada. Los colores en las calles, la psicología del color, los colores de tendencia, la luminosidad del color en asuntos de raza, la colorimetría de la naturaleza o de movimientos sociales. Todo ello podría, con sus matices, ser pantonicrático. En el caso de cómics, habría que entender las operaciones desarrolladas a través del color para dilucidar lo que significa que exista una empresa multinacional que pinta las fachadas de una sociedad como la nuestra y que utiliza el color como pretexto para imponer una mirada nacionalista y aspiracional sobre el territorio. Desenmarañar la cromática y entender el ejercicio político infiltrado en la colorimetría de la cotidianidad periférica sería quizá, esperemos, una forma de hacerle frente a la incomodidad ocasionada por un sinfín de colores que están maquillando el abandono del Estado en comunidades específicas. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Pues qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo la investigación artística nos hace rondar por diferentes campos desde su propia perspectiva. Por ahí nos empieza hablando como de cómo nace, digamos, ella en dónde se ubica, digamos, contextualmente. Incluso por ahí se atraviesan cosas como metafísicas, dice Ceci que vive con un fantasma. Pero además, cómo la investigación artística nos permite elaborar acercamientos hacia mucho tipo de temas que nos interesan desde una perspectiva completamente nueva, ¿no? Es decir, cuando pensamos en una investigación de arte sobre el color, pensamos en cómo se explora a través de la acuarela, cómo se explora a través de la composición pictórica,
y no pensaríamos que pudiera haber una investigación de artes del color y su injerencia en lo político, ¿no? Cómo se desenvuelve, digamos, en el espectro de lo social. Por ahí, entonces, ya tenemos reflexiones y preguntas que empezar a apuntar para que Ceci, a ver qué tanto podemos como construir el diálogo, no que nos responda como una verdad, sino más bien que generemos puntos de vista y maneras como de reflexionar distintos temas. Por ahí yo tengo varios apuntes, mejor lo dejamos para la segunda parte cuando vienen digamos que las profundizaciones. Mientras tanto, para continuar, vamos con nuestra tercera y última participante. Ella es Alejandra Aparicio Soto, estudia la maestría en artes visuales en el campo disciplinar arte y entorno, y su presentación se titula Danza íntima de las relaciones espaciales e intercorporales. Pues vamos a darle la voz y el espacio a Ale para que nos hable de su proyecto y cómo va ahora. Ok. Bueno, pues gracias por la invitación, Jonathan. Y bueno, buenos días a todas las personas que están en presencia virtual. Lo que les voy a presentar es justo el proceso de mi investigación, que yo he llamado cartografía del cotidiano, y bueno, que es este proceso del que les quiero hablar. Mi espacio íntimo ha sido un lugar muy importante en mi vida. Desde que me cambié de ciudad y empecé a vivir sola, casi siempre compartiendo casa, mi habitación adquirió una relevancia muy grande. Era el espacio donde podía desahogarme, sentía una especie de libertad de hacer y organizar mi espacio. Y por lo regular, mis muebles eran una cama o colchón, 2 burós, una tele y un esquinero donde ponía mis libros, CDs y computadora. Allí comía, trabajaba, dormía, pensaba, soñaba, jugaba. Muchas veces jugaba a concentrarme en sentir o no una parte específica de mi cuerpo. Me acostaba boca arriba en la cama o en el piso con los brazos abiertos y piernas separadas. Cerraba los ojos y me concentraba en sentir todo mi cuerpo, o también en desconectar algunas partes de mi cuerpo. Por ejemplo, en no sentir la pierna, al grado de verdad no sentirla y tener que moverla para volverla a sentir. Me gustaba también concentrarme en tratar de mover cada uno de los dedos del pie. Me gustaba también disociar partes de mi cuerpo, o únicamente escuchar mi respiración, sentir la temperatura del aire, o inclusive tratar de escuchar todos los sonidos circundantes que habitaban esa casa. Cada vez que cambiaba de lugar intentaba hacerlo mi espacio, mi laboratorio, mi guarida. En esta última casa en la que he estado por 5 años, hasta llegar a la pandemia, no la había recorrido completamente. Con la rapidez del día a día, el trabajo, las preocupaciones, se me fue olvidando habitar mi propio espacio. Entonces surgió una primera idea o detonante de la necesidad de volverme a encontrar con este lugar, pero también de encontrarme con mí misma. Entonces empecé justo como a indagar sobre esta investigación, me fui empapando de información, de datos, de autores, de referencias, y conforme me iba llenando de estos autores y referencias, pues también mi cuerpo se empezaba a poner un poco más rígido de lo común, de lo normal. Ya que pues no me gusta quedarme en un solo lugar, como se puede ver en esta imagen donde trato de poner todas las casas, o la mayoría de las casas donde he estado, donde he vivido, y estaba sintiendo que a partir de llenarme de información, también el cuerpo se me estaba poniendo bastante rígido, y parecía que estaba como en una zona donde
no me podía salir y como si fuera un poco un ratoncito dentro de una caja, caminaba para un lado y chocaba con pared, caminaba al otro y chocaba con pared. Entonces decidí tomar justo cartas en el asunto y tratar de llevar también esta investigación hacia la práctica corporal, hacia mi cuerpo. Bueno, cabe decir que yo soy artista escénica y justo para mí es importante como esta visión de mi cuerpo y de mi entendimiento a partir de. Entonces, este proyecto se propone como una manera de habitar corporalmente nuestros espacios íntimos con nuestras formas del hacer cotidiano y las relaciones espaciales e interpersonales que se proponen desde este espacio. Pensando al cuerpo, como de dónde nos movemos, como nuestro primer espacio, como ese contenedor de emociones, sensaciones, de experiencias, y que están en relación con estos espacios íntimos, con este lugar físico de observación. Es como un primer laboratorio para nuestro cuerpo, donde nos vamos construyendo y donde nos vamos organizando. Y bueno, a partir de esto, y también del hecho de procurar el movimiento corporal en todas las personas, pues volqué mi investigación hacia un proceso que se ha construido a partir de la experiencia corporal, a partir de la experiencia de mi propio cuerpo y la relación con su espacio. Se trata pues de un dispositivo coreográfico que en algún momento o al inicio de la maestría pensaba que solo era para personas dedicadas, más bien para personas no dedicadas al arte escénico, que no tuvieran que ver con el arte escénico, para que invitara a habitar sus espacios desde sus propios cuerpos, pero conforme he ido avanzando pues me he dado cuenta que justo es para todo el mundo, ¿no? Entonces, este proceso de creación se ha realizado, o considero que está realizado en 3 fases, y pues que se ha realizado a partir del movimiento, a partir de los conceptos del espacio íntimo, del espacio, del entorno afectivo y de las relaciones que se generan en este espacio. Se fue realizando a través de escritos, videograbaciones y de gráficos. Y en esta primera fase, pues presento como el recorrido y el registro. Justo de recorrer mi propio espacio. En primer momento tengo el ver y el nombrar, que para mí es algo muy importante. Esto me parece que el hacer contacto visual con esas cosas que nosotros tenemos dentro de nuestras casas es justamente reconocer también nuestros propios espacios, y el nombrarlo pues es una forma de ubicarnos mental, sensorialmente y corporalmente dentro de este espacio. En segundo lugar, tengo el de medir mi espacio, medir mi lugar, en el que utilizo mi cuerpo y el movimiento que realiza mi cuerpo para poder ubicarme dentro de este espacio. En tercero, tengo que es a partir de observar mis acciones cotidianas, de observar mis acciones comunes, mis acciones aprendidas, mis acciones pues que he estado realizando durante mucho tiempo, y que de alguna forma estas acciones también han sido herencia de nuestras relaciones con otras personas. Y
En cuarto lugar, a partir de la grabación de sonidos, que traté de realizarlo en 3 momentos del día, en la mañana, en la tarde y en la noche, y que esto también me ayudó como a redescubrir también estos espacios a partir de escuchar sonidos que emergen de estas relaciones entre mi cuerpo, el espacio, y mi cuerpo y otros cuerpos. Por otro lado, también como quinto punto, tengo las trayectorias, que aquí en esta parte ya lo empecé a registrar un poco más acotado en cuanto a, digamos, a imagen, a un registro. Y este es parte de las trayectorias que se realizó durante un día, tomando justo en cuenta todas las acciones que realizaba en este día. Primeramente hice ejercicios de exploración que fueron durante 5 días y como que trataba de ver en esos registros qué era el movimiento más común o las trayectorias más comunes que realizaba dentro de mi espacio. Como sexto punto, la idea es acomodar mi cuerpo, acomodar a partir de completar, a partir de modificar o a partir de llenar espacios. Observar dentro de estos lugares, dentro de estos espacios íntimos que tenemos, cuáles son esos lugares donde nosotros pudiéramos encontrar, en términos un poco de Bachelard, encontrar el sótano o también encontrar la buhardilla. Y en este sentido, pues traté justo de acomodar mi cuerpo en estos espacios. El siguiente, a partir, y este es el último, a partir de esta trayectoria que yo me di cuenta que realizaba comúnmente dentro de este espacio, empecé a buscar las texturas en paredes, en muebles, en puertas, en objetos, que a mí me hicieran detonar alguna sensación en particular o inclusive un movimiento en particular. Por ejemplo, como cuando metes tu manita en un lugar cerrado, medio oscuro, y te encuentras con una telaraña, y entonces la reacción física o tu movimiento corporal es justo como una reacción como de desagrado, tal vez, un poco de disgusto. Entonces, pensando justo en esas texturas que pudieran generar como estas diversas sensaciones, inclusive emociones, pensé en, o más bien encontré estas texturas que yo las catalogué como en 4, que es la rugosa, la áspera, la suave y la lisa. Esta es mi segunda fase, que es una fase de traducción, donde a partir del registro yo trato de traducir esas sensaciones o esas texturas o esas formas de habitar mi espacio. Y en cuanto a la textura, utilizo, les di a cada una un símbolo y a partir de ese símbolo también el movimiento. ¿Qué me provocaba una textura rugosa? ¿Qué tipo de movimiento me provocaba esa textura rugosa o la textura áspera o la suave o la lisa? A partir también de las trayectorias me di cuenta y fui tamizando justo todas estas trayectorias que había realizado y me di cuenta que lo que me interesaba era también desde dónde inicio y hacia dónde voy y dónde finalizo, ¿no? Que son como que eran los puntos comunes en donde yo o en donde mi cuerpo llegaba y de alguna manera se estacionaba. Y como tercera fase encuentro pues este modo de montaje en un plano coreográfico
de mis acciones dentro de mi espacio. Como esta manera de tener un mapa en donde nosotros vamos siguiendo o donde podemos ir analizando nuestros movimientos a partir de nuestras interacciones en este espacio. Este dispositivo coreográfico, que yo, bueno, le llamo dispositivo coreográfico, lo he ido también acercando a justo personas que no tienen que ver con el arte escénico y también para saber cuáles son sus percepciones dentro de, pues de todas estas fases y que también puedan observar o que tengan una reflexión, un análisis aparte, a partir más bien de observar su movimiento, de observar como esa huella, como esa, inclusive como esa impronta de mi movimiento en mi espacio íntimo y cómo yo considero que a partir de esa relación de nuestros cuerpos y de esos espacios o de la relación que se hace con ese espacio, es como podemos dar cuenta de lo que somos y así es como nos externamos al mundo. Y por otra parte, todo este proceso de hacer mi investigación corporalmente o construirlo a partir de mi cuerpo, de mi sensorialidad, a partir de la exploración de mi propio espacio, es una forma de corporizar nuestras prácticas, nuestras investigaciones, ¿no? Donde el cuerpo pues tiene una inteligencia propia, un saber propio, que a veces, muchas veces lo damos por sentado y que a veces no conocemos por completo. Y bueno, hasta aquí Muchas gracias, Ale. Pues también, qué interesante cómo, bueno, vimos en el ejemplo anterior con Ceci, pues estas investigaciones que observan, digamos, el exterior y cómo también podemos hacer investigaciones que observan, digamos, el interior, que observan hacia adentro, ¿no? Cómo Ale plantea desde lo personal y además que ella viene desde las artes escénicas, cómo indaga, digamos, dentro de su espacio de movimiento y en este tiempo de contingencia sanitaria en el que tenemos que estar resguardados, cómo el espacio en el que habita no se convierte en una cárcel, sino se convierte en un espacio de exploración, en un campo amplio, en el que puede indagar sobre sus propios trayectos dentro de este espacio, en donde se dedica a observar los objetos que le rodean, las texturas, los muebles, y en donde aún a pesar de la complicación, digamos, de la conexión con lo social, ella logra a partir del mundo virtual conectarse con otros e invitarlos a indagar desde el movimiento o la danza, también sus propios espacios. Y cuando hablamos del espacio íntimo, no nos referimos solamente al espacio de su hábitat, es decir, de su hogar, sino también a su propio espacio como cuerpo, su cuerpo también como una dimensión micropolítica, nos diría Sueli Rolnik. Bueno, pues estamos ya en la fase, digamos, de preguntas, de comentarios. Por ahí hace un comentario Escudero, hablando que habitamos las investigaciones. Y bueno, el ejemplo de estos trabajos es evidente, como no solamente vienen desde lo académico, como nos mencionaba César en un inicio, sino que también están implicados en sus propias vidas, en sus propias afecciones, en sus propias afectividades y relaciones humanas. Bueno, pues vamos a esta parte de las preguntas a nuestro público desde Facebook. Los invitamos a que nos envíen por ahí sus preguntas, sus comentarios. También invito a nuestras participantes a que no solamente ellas están en el muro es decir, no solamente ellas serán cuestionadas, sino que también pueden ser ellas las que pregunten, las que quieran ahondar en sus propios trabajos o en el trabajo de las otras presentadoras. Déjenme revisar si hay algo en Facebook que nos pregunten.
Bueno, ahora nuestro público está silencioso, quizá en este frío no desean sacar sus manos al teclado y se les congelen. Así que bueno, vamos en el orden, digamos, en cómo estuvieron presentándose, que nos puedan ahondar un poquito más sobre las cosas que nos presentan. Entonces, iniciaríamos con Cristian. Ella nos genera por ahí una pregunta y dice, ¿en dónde está el fotógrafo? ¿En dónde está el modelo? Ahora bueno, yo preguntaría, ¿en dónde está el fotógrafo cuando ella es la que inicia como pensando en esta idea de la máscara? Y entonces a veces pienso que estas máscaras son algo que ella quiere como portar, pero entonces utiliza, digamos, un alter ego para generar estas máscaras. Y entonces el fotógrafo, que primero fue como la idea de su propio personaje, es decir, ella siendo modelo, se viene hacia el punto de la fotografía, es la que coloca o la que escanea, digamos, la presencia de la máscara o de la ropa como configurada desde otra manera. Pero más bien me gustaría que Cristian nos profundizara en esta idea de, a partir de este proceso de investigación, tú hoy pudieras determinarnos, concretarnos, definirnos en dónde se encuentra el fotógrafo en estos actos rituales que también son la fotografía. Pues digo, yo creo que cambia, ¿no? Pero me llama mucho la atención como regularmente los trabajos que sigo que tienen que ver con este proceso como ritual o de cambio son autorretratos, ¿no? Dieter Appel, Gillian Wearing, que es así como un referente súper importante para mí, se utilizan a sí mismos, ¿no? Cindy Sherman, que es como la más conocida para mostrar este tipo de transformaciones y sí, para de alguna manera habitar al otro. Creo que la fotografía sí nos ayuda a poder ponernos en un momento como en el lugar del otro, ¿no? Yo creo que yo sería una muy mala fotógrafa documental porque no sé no involucrarme, no puedo, o sea, y sí, de alguna manera en estos retratos que están o que estoy presentando, pues son historias muy cercanas que construimos así de la mano, ¿no? O sea, nos estamos esforzando, por ejemplo, la que mostré al final de Carolina, nos estamos esforzando por mostrar también como partes oscuras, partes delicadas y también como lo bonito, ¿no? Pero estamos esforzándonos por ser verdaderas o por ser como francas, pero sí es un trabajo de, pues como de intimidad, ¿no? De mucha confianza. De hecho, creo que eso es lo que está pasando ahora con las fotos. Y también con las mías, cuando las estoy mostrando, sí siento que estoy mostrando así algo como muy profundo, ¿no? Y también con las personas que retraté. Entonces, de alguna manera se encuentran en un punto intermedio entre el autorretrato y el retrato, porque yo soy el medio que dispara o que pone como el proyecto en la mesa, ¿no? Pero ellas también están decidiendo profundizar en sí mismas, ¿no? A través de su ropa, a través de la historia y del compartir. Entonces, me está costando trabajo definir en dónde está, pero sí sé que el hecho de hacer consciente cómo afecta el fotógrafo, pues ha hecho que en lugar de que afecte se haga como un cómplice, ¿no? Digo, de momento eso se me ocurre de respuesta, no sé si confundí más, pero... Ajá. No, está muy bien. Bueno, y también ahora pensando con este comentario que nos pone Ceci, bueno, pienso sobre que estamos en un momento, algunos lo llaman poshistórico, es decir, estamos en un momento en el que se están como deconstruyendo los conceptos, en donde lo que pensábamos que era algo está como rehaciéndose, replanteándose, además desde el conocimiento situado, desde cada contexto específico. Y en este sentido es que lanzaría esta pregunta que nos hace Ceci. Tal vez dice, tal vez tu trabajo sería una forma de reimaginar, otra forma de entender el documentalismo. ¿Qué opinas, Cristian, sobre esto? Pues creo que en realidad Ceci no hace la pregunta específicamente a mi trabajo, pero sí en general, creo que sí hay que reimaginarlo, ¿no? O sea, ya hay gente que lo está haciendo y es padrísimo, pero sí, hacerlo desde adentro, eliminar como la imagen del otro, porque si no,
pues lo vuelve como exótico, ¿no? Y así ha sido durante décadas, ¿no? Pero hay fotógrafos increíbles que no lo han hecho así, que lo hacen muy, muy adentro y creo que hay mucha riqueza en eso, porque a veces lo mejor de la fotografía es eso que de veras no puedes traducir y que de alguna manera la cámara logra captar, ¿no? Así como esos detalles emocionales o importantes de la situación, ¿no? Pero eso solo lo sabes cuando estás adentro. Eh, como para añadir aquí pues algo que me parece interesante, hubo un tiempo que yo estaba asistiendo a un fotógrafo para hacer fotos de migrantes, eran de Nicaragua y de Honduras. Y fue muy interesante la experiencia. Él tenía una mirada, pues, un tanto lejana, pero pues sí, era muy interesante su proyecto. Pero lo que me sorprendió mucho fue que hubo un niño de Honduras que me pidió la cámara prestada. Y yo le dije, ay, ok, no, vamos a ver qué pasa. Y pues yo estaba ahí jugando con él, en realidad no teníamos una pretensión de sacar fotos ni nada. Y él se puso a tomar fotos que de su mamá, de él, hasta me tomó fotos a mí, de donde comían. Cuando veo las fotos, era muy impresionante. Era súper bonito porque realmente la cámara tiene, sí creo que tiene una magia de que lo que estás pensando o lo que eres se transmite a la imagen. Más allá de las composiciones y de todo, había miles de fotos movidas, había fotos que pues su encuadre, quién sabe qué era, pero la riqueza de lo que nos estaba comunicando era impresionante, ¿no? La mirada de ese niño. Incluso el retrato que él me hizo es uno de los que más me han gustado porque yo decía, wow, creo que me veía, o sea, él a mí me veía como que, pues como una amiga, ¿no? Como una aliada porque salí bien, ¿no? Así yo dije, wow, está logrando transmitir el retrato de su mamá. Era padrísimo, la tomó era como un pasillo del albergue, pero él la toma desde abajo y la luz de arriba como que se gira porque él estaba moviéndose. Ella queda como en el centro, pero como con un halo, y ella traía mucha cara de preocupación porque lo estaba cuidando de que no le pasara nada, ¿no? Pues no sé cómo lo logró, pero ese retrato era impresionante, te lograba transmitir todo lo que la mamá pues era para él en ese momento. Entonces, pues es un ejercicio como muy chiquito, pero sí me demostró que en realidad sí, creo que lo documental sí se tiene a veces que repensar o buscar los nuevos referentes, ¿no? Hablar del nuevo documentalismo. Voy a parar tantito Sí, el video porque me requiere. ahora me recuerda un poco a este ejercicio que hizo Juan Downey cuando le da la cámara al indígena, y entonces en ese documental la mirada es, digamos, del indígena, vamos a hablar de ellos, pero vamos a hablar desde su mirada, ¿no? Y entonces creo que es como un poco como replanteamiento que es más personal. Yo en un documental, ¿por qué tendría que ser solo el que mira y que construye las imágenes de las que va a hablar de algo, cuando puede ser que otra persona también pueda tomar la cámara y a partir, digamos, de una instrucción pueda generar la imagen, ¿no? Bueno, ahí tenemos incluso una mesa de discusión muy interesante, pero bueno, vamos a cortarle tantito, vamos a seguir ahora con Ceci profundizando un poco sobre su proyecto. Ella nos mencionaba por ahí que sentirse mal, dice Sueli Rolnik, es una forma de cuestionar un poco el sistema, ¿no? También menciona por ahí que Cusicanqui, Silvia Rivera Cusicanqui, habla que los nombres, las categorías más bien son como una camisa de fuerza, que no nos hace como liberarnos e ir a como otras situaciones. Cusicanqui también, que es muy cuestionadora como desde la construcción del arte desde el mundo occidental. Y entonces preguntaría un poco a Cecilia sobre cómo poder entender hoy los mecanismos que ha generado, por ejemplo, Comex, poniéndole nombres a los colores y con esto determinando, porque sabemos que Comex no es una tiendita chiquita, Comex también es un aparato político importante en nuestro país
y bueno, y en muchas otras naciones, no solo en México. Y entonces, ¿cómo nos dice que confianza es un tipo de tono? ¿Cómo nos dice que bondad es un tipo de color? Y esto qué determina, pero esto además cómo se implica y cómo ingiere, se inserta, activa, interviene en la construcción de lo social. No sé si quieras como apuntar o ahondar algo en ello, Ceci, sobre esta como permiso que se quiso dar Comex sobre la utilización de palabras y cómo tú lo utilizas para también generar como estos como poemas de color. Y pues llevo un tiempo investigando como estas incidencias del color en el territorio urbano, y fue a través de de estos programas sociales que mencioné al inicio del texto que di con esta relación extraña pues entre el Estado, entre una empresa y entre las comunidades, ¿no? Y al inicio era más una perspectiva denunciativa en la que pareciera que los malos vienen e imponen una serie de colores, y esa era como una lectura que terminó para mí siendo muy superficial sobre el problema, ¿sí? Y con el tiempo fui como intentando entender qué era lo que estaba pasando en estas relaciones invisibles, ¿no? O sea, qué nos estaban diciendo estos colores o qué nos podrían decir los colores, y fue ahí donde me di cuenta que los colores tenían nombres muy extraños. Y recurriendo como al pensamiento de Rolnik, que además es como un lugar para mí de esperanza, un poquito, ¿no? Es como un momento esperanza, o sea, como un pensamiento esperanzador muchas veces. Tiene que ver en el momento en el que reconoces que hay un malestar o una incomodidad en ti, pero no está en solo reconocerlo, sino en empezar a buscar por qué se está dando esa incomodidad, dónde sucede ese espacio de extrañamiento, que en mi caso fue por qué tantas colonias están siendo pintadas del mismo color, qué está pasando aquí, esto está muy raro, ¿no? O sea, algo que disloca tu cotidianidad, algo que no hace clic, ¿no? Que no macha. Y entonces ahí como que en la investigación y el mismo proceso me fue llevando como a entender que esa situación en realidad era un problema, y además no es un problema solo de la Ciudad de México ni del país, es un problema internacional que sucede mucho en Latinoamérica, por ejemplo. Y pues a mí me sigue pareciendo muy extraño cómo hay colores que se llaman acercamiento o encuentro o abismo o certeza, ¿no? Porque hay otros que solo reafirman un conocimiento, digamos, un pensamiento, ¿cómo decirlo? Clasista, racista. En algún momento pensaba que era aspiracional, pero más bien creo que es una estrategia nacionalista de relacionar los rosas con las mujeres y los azules con los hombres, y el amarillo con la tierra y con el folclore y y con los nombres de pueblos originarios, ¿no? Pero cuando aparecen estos nombres que son mucho más abstractos, como que todo se vuelve muy extraño, ¿no? Es decir, quiénes están nombrando estos colores y por qué estos colores podrían operar en el territorio, y si es posible pensar esa relación color-palabra más allá de la solo denotación del color, ¿no? Es decir, sí, no sé. Y pues a partir de ahí estoy creando una serie de poemas que resultan en piezas mucho más formales, que resultan en códigos de color, pero hay una parte de mi proceso que es muy importante, y es ese momento de la escritura. Soy una persona que escribe mucho y que como no sabe relacionar muchas cosas, pues las pone juntas, ¿no? Y va como nombrando pedacitos, pedacitos, pedacitos. Y siento que es como en ese mapeo general de lo que yo llamo el problema, en el que puedo entrar e intentar como releer o reimaginar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y los poemas que hago a partir de los nombres, de los colores, que fueron los nombres que estuvieron viendo durante la presentación, pues terminan siendo como susurros nostálgicos, como una condición muy decadente que va en contra
como de la intención de futuro feliz que Comex tiene en sus colores, porque no hay ningún color que se llame miedo o debilidad, ¿no? Todos son nombres que son bastante positivistas sobre un presente que además es bastante complejo y del que están seguros que creando paletas de 9 colores, pues podemos resolver nuestros problemas y seguir, no, y sobrevivir al mundo, ¿no? Como que sus casos de éxito se dan con sus paletas emotivas y felices. Sí, bueno, digamos, en tu indagación, ¿has podido como ahondar, como profundizar en qué respuesta tiene? Tú ya hiciste una intervención, digamos, en el espacio público utilizando colores. ¿Qué diferencia hay entre esta propuesta que tú colocas en el espacio público y todas estas ciudades que están en las periferias de las urbes? Hablemos, digamos, Nezahualcóyotl, o más para allá, hacia Los Reyes, Chalco, que incluso hoy tienen este transporte que va por los cielos, ¿cómo se llama? El que se trasladan a partir de unos cables puestos pues en los postes, y que han generado en esos lugares como murales de tamaños de todo el pueblo, de toda la población, con un montón de colores, ¿no? ¿Qué tanto esto implica, cambia, transforma el cotidiano de las personas en estos espacios? Y qué tanto tu obra quiere como replicar esto o quiere como convertirlo en otra cosa? Pues hasta el momento las piezas que he realizado no intervienen directamente las fachadas, por ejemplo, no pinto fachadas. No descarto la posibilidad de, sin embargo, sí encuentro que es, digamos, me toma mucho tiempo tomar decisiones ya formales para desplegar mis investigaciones, intuiciones en un espacio que entiendo público, ¿no? Es decir, donde hay un intercambio con otras personas, llámese un museo o llámese una comunidad, ¿no? Entiendo las diferencias, pero sí me toma mucho tiempo como dar ese paso, ¿no? Y al menos hasta ahora no he intervenido de esa forma porque no me interesa por ahora. A mí me interesa más crear ese espacio de extrañamiento donde las personas se encuentran con estos colores y notan, porque no dudo que ya lo sepan, y eso es algo muy curioso, que estos colores tienen estos nombres. Y digo esto porque un gran porcentaje de personas en México compramos y hemos comprado en algún momento alguna pintura cómics. Y estamos familiarizadas de alguna manera con este objeto. Digo, ya no tanto porque yo lo he intervenido y he hecho cosas con él, pero ¿no? Lo conocemos, lo hemos visto y tal vez hemos comprado un blanco tal, ¿no? Pero creo que cuando se ponen juntos y cuando se despliegan de una forma distinta, que no es la que se supone que es o para la que fue hecho, sí, pero se utiliza con sus mismos materiales, es decir, que si es pintura cómics la que utilizo y si son esos los nombres, aparece una cosa muy rara. Entonces creo que ese espacio de extrañamiento podría impulsar que haya un extrañamiento en términos de Rolnick, porque yo no creo que este espacio raro que se abre cuando ves una pieza que se mueve con el viento, con colores, y después descubres que esos colores son un poema y que el poema está dado por nombres de cómics, tenga esa potencia per se, pero creo que sí tiene esa posibilidad. Y ese es el espacio posible en el que me interesa trabajar, ¿no? Un espacio de enunciación como que pueda disparar una pregunta, pueda disparar un pequeño extrañamiento que tiene la potencia de convertirse tal vez
extrañamiento emancipante, ¿no? O emancipador. Todavía no llego ahí y creo que me gusta más esta zona ambigua, gris, de más como de primera impresión, ¿no? Como este gesto de ¿qué? Recuerdo mucho la cara de las personas, ¿qué? ¿Qué? Es ahí. O sea, cuando veo que alguien hace ese gesto, me siento cercana, ¿no? Y feliz. Ok, ok, muy bien, qué interesante. Bueno, te damos la despedida, Ceci. Primero agradezco a todas mis participantes porque no solamente aceptaron la invitación de presentar su trabajo, sino que lo hacen además en el momento en el que estamos todavía presentando, digamos, cosas en la escuela, es decir, estamos todavía en clases. Ceci tiene que ahorita tener una presentación en una clase, así es que pues muchas gracias por lo que nos presentaste, esperemos poder seguir pues platicando más adelante. Rápido, Ceci, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo la gente puede seguir un poco lo que haces? Pues soy activa o estoy activa en Instagram. Pueden seguir con Cecilia Miranda Gómez, todo juntito. En Facebook, de pronto, en mi página web a veces. Y pues de pronto, sí, como que salen ahí cosas, exposiciones. Ok, yo creo que antes de que te vayas, César quiere hacerte una Sí. pregunta. Sí, gracias, Ah, Jonathan. sí, Sí, perdón. no Sí. es una pregunta ya, porque si te tienes que ir, es felicitarte definitivamente, porque además creo que tocas muy bien una preocupación que al menos yo tengo dentro del posgrado, dentro de mi función ahora, y que tiene que ver justamente con que las investigaciones unas a otras dialogan en contradicción. Y te iba a preguntar algo, pero lo voy a comentar nada más y ya después se puede seguir hablando acá, sobre el tema del diseño, porque en este asunto como del posgrado que tiene distintas perspectivas o distintas disciplinas, pues tiene mucho que ver esto con el hecho de que pues hay diseñadores también en estos procesos, y corresponde también tu reflexión mucho al problema de la pantonización que mencionabas, era extraordinario el término, una reflexión hacia los diseñadores, ¿no? Desde el punto de vista del diseño. Yo creo que también hay un diseño emancipatorio de algún modo, pero que hay que reflexionarlo más desde el punto de vista del mercado y de los procedimientos de utilitarismo que el diseño mismo emplea. Estoy absolutamente seguro de que las mismas reflexiones que tú generas, o bueno, las reflexiones parecidas, también surgen desde el campo del diseño. Pero es súper importante señalarlo en la medida en la que también hay un diseño utilitario, también hay un arte totalmente comercial. Esta diferencia que dialogaba hace un momento sobre el documentalismo más estricto y un documentalismo más sensible, también habla también de diferencias y de distintas perspectivas. Entonces, bueno, pues muy acorde con las reflexiones que generas de Rolnik, por supuesto, y sí, hay que reflexionarlo desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, los proyectos artísticos no necesariamente contribuyen a poner una obra bonita en algún determinado lugar, sino que eventualmente también generan crítica, generan un momento de rompimiento y de extrañamiento que muy bien pues puede ser la obra en sí misma. Y bueno, ya no te quito más porque si tienes otra presentación, pero bueno, muchas gracias y felicitarlas también a las otras dos ponentes y bueno, sigamos con la conversación. Muchas gracias, César, Jonathan. Perdón, este fue un cambio de último momento por un desfase en horas en la otra clase. Es una clase de maestría en la que también hay una presentación sobre mi proyecto, así que esta mañana será pensar el color. Y nada más como último comentario sobre lo que decías, César, sobre la relación con el diseño. Justo el otro día me preguntaban si habría una forma de desestabilizar, me encanta esa palabra, el color, ¿no? Y entonces yo pensaba como, es que tal vez no es el color per se, es el lenguaje. Y es el lenguaje el que ha denominado y el que ha hecho que el color tal vez nos genere ciertas reacciones. Y tal vez esas impresiones o esas reacciones no son ya siquiera corporales, son más mentales, ¿no? No lo sé.
Y después pensaba también en una cosa con la mirada, ¿no? Es decir, como que cuando tuve la oportunidad de entrevistar a parte del equipo de creativos de cómics, la última pregunta era sobre qué pasa con las personas con debilidades, ¿no? O con diferencias visuales más bien, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que es daltónica o alguien que es simplemente ciega? ¿Ustedes piensan en eso? ¿Hay colores para eso? Y no entendieron mi pregunta, ¿sí? Y entonces creo que tal vez reimaginar o acercarnos al color, pues tendrá que obligarnos como a cambiarnos los lentes con los que lo estamos viendo, ¿no? No sé, pero es complejo y además a mí me encantan los colores, ¿no? O sea, también es como, y es como, oh, ¿cómo escapo de esto, no? ¿Qué estoy haciendo? Pero pues ahí sí. Y gracias por reconocer el espacio de la contradicción, porque creo que sin contradicción estaríamos en otra disciplina y estaríamos en otros problemas y tal vez sería desastroso. No digo que esto no lo sea, pero sí, me gusta más esa ambigüedad. Muchas gracias y perdón que tenga que irme. Muchas gracias a todas las que estuvieron ahí escuchando y espero que tengamos otro momento para conversar sobre otras cosas y sobre mis impresiones también sobre el trabajo de Cristian y de Ale. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bye. Bye. Bueno, y como suele suceder en estas cosas en línea, en estas cosas virtuales, esta Ale tuvo un pequeño problema con su computadora, ahora está intentando regresar, me dice por ahí que intenta reiniciarla y para conectarse de nuevo, porque con ella íbamos hacia un poquito más profundizar, tocar algunos aspectos, digamos, de su proyecto, pero mientras esto sucede, mientras puede volver a conectarse, bueno, pues hacemos un rápido como recorrido sobre lo que hemos observado, el trabajo de Cristian, que habla sobre los apegos, sobre cómo las afectividades o cómo los problemas o las circunstancias que le van sucediendo las va también incorporando a su trabajo, cómo trabaja a partir de la idea de la máscara y cómo ésta se desdobla en la ropa y en otra manera de construir la propia piel y la propia presentación del ser humano en lo social. Bueno, ahora sí acaba de regresar Ale. Aquí está Ale, se está conectando. Recordemos que esto de las pláticas en línea son como estas sesiones de espiritistas en donde preguntamos, ¿te encuentras ahí? ¿Me estás escuchando? Y bueno, ya tenemos de nuevo de regreso a Ale y pues nos quedamos con ella para preguntarle sobre, pues que nos diera otros acercamientos a su proceso de trabajo. Algo que me parece bien interesante en esta exploración del cuerpo es cómo estaba planteado, digamos, tu proyecto y cómo la circunstancia de una contingencia sanitaria que evita que las personas salgan de sus casas aportó o también ingirió, modificó muchos de los planes que tenías en tu investigación, cómo lo ibas a armar. ¿Qué pros y qué contras puedes mencionarnos que trajo consigo la contingencia sanitaria dentro de tu investigación artística, Ale? Gracias por esperar. Se me super bloqueó la compu, empezó a hacer un sonido rarísimo y la tuve que apagar y reiniciar nuevamente. La verdad es que sí cambió. O sea, yo siento que no creo que haya cambiado totalmente, como que la intención del inicio era como clara para mí, pero sí se realizaron varias modificaciones. Bueno, para dar un poco de contexto, yo había entrado con un proyecto de investigación sobre o más bien dirigida hacia el espacio público. Y justo mi intención era como crear un dispositivo de movimiento, un dispositivo coreográfico, que finalmente eso no ha cambiado, como la creación del dispositivo,
Pero mi intención era justo crear un dispositivo donde las personas pudieran tener también un poco de injerencia en el proceso creativo de una coreografía o en el proceso coreográfico, ¿no? Cómo pudieran inmiscuirse dentro de una coreografía en un espacio público, y que también tenía que ver con los performers, cómo era o cuál serían como estas reacciones o estas relaciones que se fueran gestando o que se fueran encontrando junto pues, con las personas que estuvieran interesadas o que estuvieran pasando por ahí, les interesara participar, ¿no? Me interesaba también justo ubicar los niveles de participación dentro de las propuestas coreográficas de pues, el espectador, ¿no? Que es, lo posicionaba como también parte de la creación o parte de la coreografía, ¿no? Que no solamente era una persona que observaba o que, bueno, que estaba mirando, sino que también de qué manera podría inmiscuirse, de qué manera podría participar, cuáles serían esas partes de la participación. Pero creo que lo que más detonó el cambiar un poco y llevarlo un poco la investigación hacia mi propio cuerpo, hacia cómo mi propio cuerpo investiga, es no solamente por la pandemia, o sea, no solamente porque no podíamos salir, que bueno, finalmente yo empezaba a trabajar con estas personas que íbamos a hacer la coreografía de manera virtual, pero lo que más detona es justamente esta inmovilidad que a mí me genera el estar como en este espacio físico, en esta casa, y no poderme como expresar totalmente, ¿no? Corporalmente, hablando corporalmente. Entonces empiezo a pensar justamente en que yo estoy proponiendo algo a partir de una propia experiencia, pero yo no lo he experimentado totalmente. Entonces, más que hablar, digamos, como hacia afuera, o sea, un proceso que está fuera de mí, mi intención fue regresarlo un poco hacia un proceso que nazca desde mi propia experiencia, desde mi propio espacio. Y es por eso también que voy encontrando como estas conexiones que he tenido, por ejemplo, con estas 9 casas en las que he estado, 9 casas distintas en las que he estado viviendo, y mi relación en cuanto a estos espacios que han sido para mí como unos espacios justamente de libertad, ¿no? Cuando inició la pandemia, pues había como una especie de añoranza por regresar rápidamente a lo presencial, a volvernos a reencontrar, pero también el estar dentro de estos espacios, el estar confinados, también nos da oportunidad de reencontrarnos también con nosotros mismos, ¿no? Y eso creo que es algo que a mí me ha sucedido dentro de este proceso de investigación, ¿no? Porque sí había como esa cosa de, pero cuando regresemos, ahora que regresemos voy a hacer esto, ahora que regresemos, y ese ahora que regresemos se ha modificado muchísimo, no sabemos en realidad cuándo es que realmente vamos a regresar y cómo es que vamos a regresar, porque tampoco es que regresemos a lo mismo, ¿no? Entonces, justo como esta idea de relajarme un poco y decir lo que no tienes que pensar en que vas a regresar a algo que ya estaba o que estabas haciendo, sino cómo vas a qué herramientas o qué estrategias o cómo vas a llevar a cabo este proceso a partir de pensarte a ti y de escucharte a ti y de tener como ese contacto primero contigo, ¿no?
bueno, prácticamente fue eso, como regresar primero hacia mi propio proceso, hacia mi propia investigación, desde lo que yo voy experimentando en este espacio. Muy bien, gracias Ale. Bueno, por ahí Mónica Lisset, primero te mando una felicitación y nos hace una pregunta como un poco, también tomando en consideración esto de la inclusión que hoy es muy importante. Ella pregunta, ¿tu investigación involucra a personas de discapacidades diferentes? Pues yo creo, o sea, no lo he delimitado. Primero pensaba que fuera primero a personas que no están dentro del arte escénico. Y después, conforme fui haciendo esta investigación, me di cuenta que pues en realidad pudiera hacerlo hacia cualquier persona, ¿no? Inclusive las del arte escénico. En cuestión de personas con discapacidad, no lo he planeado hacia allá. Sin embargo, creo que también sería muy bueno poder como indagar ese plano. Dentro de mi experiencia profesional, digamos, tampoco he tenido la oportunidad de acercarme hacia ese otro aspecto también en cuanto a las personas con discapacidad y que son un poco más referidas hacia como la danza terapia también, que yo tampoco tenía oportunidad de poder indagar. Pero bueno, considero que también este proyecto creo yo que tiene muchas posibilidades porque tan diferentes somos de cuerpo como tan diferentes experiencias podemos tener dentro de la exploración de nuestro espacio. Claro, muy bien, Ale. Bueno, pues llegamos al final de nuestra mesa. Invitamos a nuestro público hoy presente, ahora presente, a que nos sigan. Todavía tenemos otra mesa en donde habrá otros 4 proyectos hablando de cómo han sido desarrollándose, en qué momento están. Y bueno, para cerrar, solamente le pediría rápido a Cristian que nos dé pues cómo podemos encontrarla, cómo podemos encontrar como lo que trabaja ahora o lo que ha estado trabajando antes. Y también, Ale, cómo podemos encontrarte y cómo podemos, pues, seguir, digamos, este u otros proyectos que realices. Pues a mí por Facebook, Instagram, todo. Cristian Muñoz de Cote. El Instagram es, bueno, le estoy cambiando, pero mientras Cristian Muñoz de Cote y ahí está casi todo. En realidad voy subiendo cosas constantes. Ok, gracias, Cris. Ale. Yo también estoy, bueno, creo que estoy más en Instagram. Facebook sí lo utilizo, pero es un poco más, pues, para amigos. O sea, quiero decir como que no subo ahí trabajo, más bien en donde subo trabajo es en el Instagram, que estoy como alea_soto, Alea Soto. Ahí me pueden encontrar y ya, pues Facebook también, pero ahí es más para el cotorreo. Ok, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias a Gracias a Cecilia ustedes. que tuvo que partir. Y bueno, también muchísimas gracias a César, que es quien nos ayuda a seguir con este vínculo. Los invitamos a que sigan a las 12 con la siguiente mesa sobre los procesos de investigación artística que se llevan actualmente en el programa de arte y diseño de la UNAM. A las 12 regresamos con la siguiente mesa. Hasta luego a todos.